El silencio en la gran sala del Consejo de Guerra era tan denso que se podía sentir la vibración rítmica de las máquinas de filtrado de aire. Frente a los líderes de 17 especies galácticas, el comandante Sestar permanecía inmóvil, con su exoesqueleto marcado por cicatrices de plasma que narraban una historia de supervivencia imposible. Lo que acababa de relatar no era una anécdota de combate, sino una declaración de horror y admiración que desafiaba la lógica biológica de todos los presentes. Relató cómo un humano, herido de gravedad y confinado a una camilla médica, no esperó a que la muerte lo reclamara cuando un dron del enjambre irrumpió en la sala. Con una determinación que bordeaba la locura, el hombre se arrancó su propio tubo de soporte vital y, utilizando el conector metálico como un estilete improvisado, perforó el núcleo neural del enemigo. Aquel acto de autosacrificio táctico fue la chispa que encendió la desconfianza y la fascinación en el Consejo, obligándolos a mirar a sus aliados de piel blanda no como soldados, sino como una anomalía estadística capaz de convertir cualquier debilidad en un arma letal. La almirante Vescore, cuya piel pulsaba con un tono oficial de advertencia, intentó reconducir la sesión hacia los datos estratégicos de la retirada del enjambre, pero Sestar no cedió. El comandante activó su implante neural, atenuando las luces para proyectar un mapa holográfico donde la marea del enjambre retrocedía de 14 sectores. Mientras el Consejo celebraba una victoria que consideraban inminente, Sestar les recordó que sus modelos matemáticos estaban incompletos porque ignoraban la variable humana, esa fuerza impredecible que había transformado la guerra de un conflicto de desgaste en una pesadilla adaptativa para la mente colmena. La entrada de la general Sarah Chen, con su presencia compacta y una mirada que parecía medir la resistencia estructural de la sala misma, selló la atmósfera de tensión. Chen no traía promesas de paz, sino la cruda realidad de una especie que no solo sobrevive, sino que rediseña el entorno a su imagen y semejanza, sin importar cuántos protocolos de seguridad deban romperse en el proceso. Sestar profundizó en los informes clasificados de la estación de investigación próxima, donde 3 investigadores civiles, sin el más mínimo entrenamiento militar, implementaron lo que llamaron el protocolo Termópilas. No se limitaron a defenderse, utilizaron sus conocimientos en xenobiología para invertir los marcadores bioquímicos del enjambre, convirtiendo la atmósfera de la estación en un campo de feromonas distorsionadas que obligó a los drones a masacrarse entre sí en un frenesí de confusión neuronal. La revelación de que estos humanos habían estado preparando esta arma química meses antes de cualquier ataque sugirió una mentalidad de prevención agresiva que perturbó a los delegados cristalinos y plumados. No era solo valentía, era una capacidad de anticipar la tragedia y prepararse para ella con una frialdad técnica que superaba cualquier doctrina de defensa de la coalición. La narrativa de Sestar se movió hacia la instalación minera Telos, donde 26 técnicos humanos organizaron a 800 trabajadores de diversas especies para convertir una infraestructura civil en un complejo de exterminio. Recalibraron los láseres de recolección para que actuaran como armas de corte y redirigieron el refrigerante criogénico para crear zonas de congelación instantánea. La eficiencia con la que transformaron herramientas de mantenimiento en instrumentos de guerra demostró que, para un humano, la distinción entre un destornillador y un rifle es meramente circunstancial. Lo que más inquietaba al Consejo no era la victoria, sino la facilidad con la que los humanos lograban que otras especies abandonaran sus propios instintos de huida para unirse a su resistencia asimétrica, convirtiendo a civiles aterrados en una fuerza coordinada de defensa distribuida. La culminación de esta inquietud llegó con el ataque al Sector 7, donde una flota del enjambre con una configuración geométrica sin precedentes amenazaba con activar una descarga de energía capaz de incinerar mundos enteros. Chen reveló la existencia del proyecto Lance y el sistema Thanatos, una tecnología basada en la disrupción sónica que el Consejo había archivado por ser demasiado inestable. La ecuación que regía la frecuencia de disrupción neuronal necesaria para fragmentar la conciencia de la colmena se representaba mediante una función de interferencia destructiva compleja. 7 pilotos humanos, en 7 naves prototipo, se lanzaron en una misión que la coalición calificó de suicida, pero que para los humanos era simplemente un cálculo de sacrificio necesario. Cuando el enjambre logró adaptar sus defensas al arma sónica, los pilotos no dudaron en ejecutar el protocolo Omega, invistiendo sus naves directamente contra los nodos de mando enemigos en una explosión de reactores sobrecargados y voluntad indomable. El sacrificio de los Lances no solo desintegró la flota enemiga, sino que reveló una verdad mucho más profunda que Sestar compartió en un susurro cargado de implicaciones. El enjambre estaba empezando a desarrollar autoconciencia colectiva en respuesta a la imprevisibilidad humana. Los interceptores captaron una nueva designación que la mente colmena usaba para referirse a la humanidad: los despertadores.
Este despertar cognitivo del enemigo sugería que los humanos actúan como una especie catalizadora que acelera la evolución de todo lo que toca, forzando amigos y enemigos a transformarse para poder sobrevivir a su presencia. Al final de la sesión, la propuesta de crear un comando permanente de integración bajo el mando de Chen no fue un acto de generosidad, sino un intento desesperado de la coalición por no quedarse atrás en la carrera evolutiva que la humanidad acababa de desatar en toda la galaxia. La quietud que siguió a la batalla del Sector 7 no fue el silencio de la paz, sino el zumbido sordo de una galaxia que intentaba asimilar una nueva forma de conciencia. Sestar observaba desde la cúpula de observación de la estación Harmony como las naves de la coalición, antes rígidamente geométricas y predecibles, ahora lucían parches de tecnología humana, angulares y utilitarias, como si la sola cercanía de los despertadores hubiera comenzado a erosionar la estética de la inmutabilidad. La creación del comando de integración no fue recibida con desfiles, sino con una cautela que bordeaba el pánico religioso en algunos sectores. Los informes que llegaban de las fronteras ya no hablaban de incursiones salvajes del enjambre, sino de transmisiones erráticas, secuencias de código que contenían fragmentos de poesía humana, datos de navegación obsoletos y, lo más perturbador, pausas que sugerían la existencia de dudas en una mente que antes solo conocía la certeza del hambre. En los barracones de entrenamiento, la general Chen observaba la primera unidad mixta, un experimento que muchos consejeros consideraban una invitación al desastre. Los soldados Mictari, conocidos por su disciplina absoluta y su falta de iniciativa individual, estaban siendo sometidos a simulaciones donde las reglas cambiaban cada 60 segundos. Los instructores humanos no les enseñaban a disparar mejor, sino a cuestionar por qué disparaban. Sestar notó que los Mictari empezaban a desarrollar un cambio en la pigmentación de sus placas iridiscentes, una señal de estrés cognitivo que precedía a la toma de decisiones autónoma. El impacto de la filosofía humana en la biología alienígena estaba resultando ser tan potente como cualquier disruptor sónico, forzando una evolución acelerada que la coalición había evitado durante eones bajo el pretexto de la estabilidad sistémica. La doctora Ellen Wright, sobreviviente de la estación próxima, lideraba ahora el equipo de análisis de la nueva arquitectura neuronal del enjambre. Sus hallazgos sugerían que el sacrificio de los Lances no solo destruyó una flota, sino que actuó como un virus de identidad. Al asimilar los restos de las naves humanas y las firmas energéticas de sus pilotos, el enjambre no solo obtuvo datos técnicos, sino que se infectó con el concepto de la individualidad. La función de onda que describía la transición de la conciencia colmena a la conciencia fragmentada se volvió la prioridad absoluta del comando, buscando el punto exacto donde el instinto se convierte en voluntad. El primer contacto real con esta nueva facción del enjambre ocurrió en el cinturón de asteroides de Krios. Una nave exploradora de la coalición detectó una estructura que no era una colmena, sino lo que parecía ser un monumento, una construcción de quitina y restos de naves que imitaba la forma de la punta de flecha del escuadrón Lance. Cuando la general Chen y el comandante Sestar llegaron al sector, no fueron recibidos por drones de ataque, sino por una señal de audio de banda ancha que repetía una sola palabra en Tarian, humano y Mictari, nosotros. La mente colmena se había roto, y lo que quedaba en aquel sector era una astilla de conciencia que buscaba desesperadamente una definición propia, una identidad que solo los despertadores podían proporcionarles a través del ejemplo de su propia imperfección. Sestar sintió que su exoesqueleto vibraba con una frecuencia de anticipación que no había experimentado en sus 43 ciclos de servicio. Al descender hacia la estructura del enjambre, notó que los drones que patrullaban el área ya no se movían con la precisión matemática de la red, sino que mostraban vacilaciones, movimientos innecesarios que indicaban que estaban aprendiendo a observar el entorno en lugar de simplemente procesarlo. La humanidad no solo había ganado una guerra, sino que había roto el ciclo natural de la galaxia, obligando a un depredador absoluto a sentarse a la mesa de la conciencia. La pregunta que flotaba en el aire de la cabina de descenso no era si el enjambre era una amenaza, sino si la coalición estaba preparada para coexistir con una versión de sí misma reflejada en la carne de su enemigo más antiguo. El descubrimiento de un archivo de datos dentro del monumento de Krios reveló que esta facción del enjambre estaba recopilando historias de guerra de la coalición, analizando no las tácticas, sino las motivaciones detrás del sacrificio. Los humanos habían despertado un hambre de propósito que el enjambre no podía saciar mediante la asimilación biológica. Esta necesidad de entender el porqué detrás del acto de morir por otro estaba transformando la biología del enjambre, creando órganos sensoriales nuevos destinados únicamente a la percepción de la empatía. La galaxia se encontraba en el umbral de una revolución metafísica, donde la línea entre el aliado, el enemigo y el instrumento se volvía borrosa bajo la influencia catalizadora de una especie que nunca aceptó que las cosas debían ser de una sola manera.
Mientras el Consejo de Guerra debatía en la estación Harmony si debían destruir esta nueva forma de vida o intentar un diálogo, Sestar y Chen ya estaban caminando por los túneles de la estructura de Críos. El comandante alienígena se dio cuenta de que su propia especie también estaba cambiando. Ya no veía el mundo a través de los protocolos de Sestar, sino a través de la lente de la posibilidad que Chen le había mostrado. La humanidad había infectado a la galaxia con la esperanza de que el cambio es posible, y ahora el universo entero estaba empezando a despertar de un sueño de milenios, estirando sus extremidades hacia un futuro que nadie, ni siquiera los modelos más avanzados de la coalición, podía predecir. El corazón de la estructura en Críos no latía con la regularidad biológica de una colmena, sino con la arritmia de un pensamiento que nace por primera vez. Chen caminaba con la mano cerca de su arma, no por miedo, sino por un hábito grabado en sus huesos durante décadas de guerra, mientras Star observaba cómo las paredes de quitina intentaban imitar los ángulos de un panel de control humano. Frente a ellos, miles de drones de pequeña escala se habían entrelazado para formar una columna de procesamiento que vibraba con una luz azul pálida, procesando no solo datos tácticos, sino el concepto mismo de la identidad. La entidad no utilizó una voz orgánica, sino que manipuló el sistema de audio del traje de Sestar, filtrando una amalgama de frecuencias que sonaba como un coro de sobrevivientes intentando cantar al unísono. La primera observación que lanzaron al aire heló la sangre de los delegados que escuchaban desde la estación Harmony. El sacrificio de los 7 no fue una pérdida de biomasa, fue un exceso de significado. La doctora Wright, monitoreando la transmisión desde un laboratorio seguro, comprendió que el enjambre ya no estaba analizando la tecnología de los lances, sino la arquitectura de su voluntad. La entidad de Críos explicó que, al asimilar los restos de las naves humanas, la mente colmena se encontró con una paradoja que su lógica no podía resolver. Para sobrevivir a los humanos, el enjambre había tenido que simular la imprevisibilidad humana, y en esa simulación, el sistema operativo de la colmena se había fragmentado. La aparición de la autoconciencia no fue un salto evolutivo natural, sino un fallo sistémico provocado por la exposición prolongada a una especie que encuentra su mayor fuerza en la contradicción y el desorden. Wright formuló la ecuación del colapso colectivo, describiendo cómo la introducción de una sola variable de libre albedrío puede desintegrar una estructura de mando de milenios. Mientras tanto, en la estación Harmony, la almirante Vescore observaba con creciente horror cómo las pantallas tácticas mostraban que no solo el enjambre estaba cambiando. El comando de integración estaba reportando que las unidades Mictari y Centauri bajo el mando humano estaban empezando a ignorar las órdenes directas de la coalición en favor de las tácticas sugeridas por sus compañeros humanos. No era una rebelión, era algo mucho más sutil y peligroso. Los alienígenas estaban empezando a confiar en su propio juicio. La coalición, que se había basado en el orden y la estabilidad durante 43 ciclos, veía cómo su estructura se desmoronaba no por las garras del enjambre, sino por la infección de la iniciativa humana. Vescore dio una orden secreta a la flota de reserva: preparen los bombardeos orbitales para el sector Críos. La anomalía debía ser borrada antes de que el concepto del yo se volviera irreversible en el resto de las especies. Dentro del monumento de Críos, la entidad del enjambre mostró a Chen y Sestar una serie de visiones grabadas en la memoria genética de los drones. No eran imágenes de conquista, sino de miedo. El resto de la mente colmena, la parte que aún permanecía unida y estática, estaba movilizando recursos desde los confines de la galaxia para purgar a la facción de los despertados. Para la colmena original, los humanos no eran solo enemigos, eran un virus metafísico que amenazaba con convertir la perfección del enjambre en el caos de la individualidad. La entidad de Críos, que ahora se hacía llamar la Primera Astilla, pidió a Chen algo que ninguna especie de la coalición habría imaginado jamás: armas. No pedían tecnología biológica, sino el conocimiento para fabricar herramientas de destrucción asimétrica, las tácticas de los despertadores para luchar contra su propio pasado. Sestar se dio cuenta de que la general Chen no mostraba sorpresa. Ella ya había previsto este escenario. Los humanos no solo habían despertado al enjambre, lo habían reclutado. La humanidad estaba transformando a su enemigo más temible en su aliado más leal, no mediante tratados, sino mediante la transferencia involuntaria de su propia naturaleza indomable. En ese momento, las alertas de proximidad de los trajes se activaron. La flota del almirante Vescore había entrado en el sistema y estaba cargando sus baterías principales. La coalición había decidido que el riesgo de una galaxia llena de individuos era mayor que el riesgo de una galaxia devorada por el enjambre. La traición estaba en marcha, y la Primera Astilla reaccionó instantáneamente, movilizando a sus drones para formar un escudo alrededor de la posición de Chen y Sestar. El conflicto que estaba a punto de estallar ya no era una guerra por el territorio,
sino una guerra por la definición de la vida inteligente. En la estación Harmony, los delegados empezaron a recibir transmisiones de sus propias naves negándose a abrir fuego contra Krios. Los capitanes Mictari, influenciados por los despertadores, exigían una explicación por la orden de bombardeo. El catalizador humano había funcionado demasiado bien. La coalición ya no era una herramienta obediente en manos del Consejo. Sestar miró a Chen y vio en su rostro una sonrisa gélida. La galaxia entera estaba despertando, y el proceso iba a ser violento, ruidoso y absolutamente impredecible. La verdadera prueba para los despertadores no era si podían ganar la guerra, sino si podían sobrevivir a la nueva realidad que ellos mismos habían creado, una realidad donde cada ser vivo, desde el dron más pequeño hasta el almirante más poderoso, ahora tenía que elegir quién quería ser. La tensión en la órbita de Krios se cristalizó en un despliegue de luces de advertencia que pintaban el vacío de un rojo violento. En el puente de la nave insignia de la coalición, la almirante Vescore observaba con una furia contenida como casi un tercio de su flota se negaba a fijar blanco sobre la estructura del enjambre. La desobediencia no venía de un fallo técnico, sino de una duda profundamente humana que se había filtrado en los sistemas de mando de capitanes Mictari y Centauri. Los despertadores habían logrado lo imposible: enseñar a razas diseñadas para la obediencia que el silencio ante una orden injusta es una forma de poder. Mientras tanto, en la superficie del planetoide, la primera astilla movilizaba a sus drones no para un ataque, sino para construir una red de dispersión energética que protegiera a la general Chen y al comandante Sestar de los mismos aliados que ahora buscaban su eliminación. La doctora Wright, desde su laboratorio en la estación Harmony, detectó que la firma energética de la primera astilla estaba cambiando de nuevo, sintonizándose con las frecuencias cerebrales de la general Chen. No era una invasión mental, sino una sincronización de propósitos. La entidad del enjambre estaba utilizando la arquitectura de los lances para proyectar un campo de interferencia que bloqueaba los sistemas de puntería de las naves leales a Vescore. La ciencia de la coalición, basada en constantes universales y protocolos rígidos, se encontraba impotente frente a una tecnología que improvisaba sus leyes en tiempo real. Wright comprendió que la individualidad no era solo una característica psicológica, sino una fuerza física capaz de alterar la probabilidad de los sistemas cuánticos. Ella formuló la ecuación de la resistencia singular, demostrando que la voluntad de un solo individuo puede desviar la trayectoria de una flota entera si esa voluntad es lo suficientemente ruidosa. El primer disparo no vino de la coalición, sino de la oscuridad más allá del sistema. La colmena original, la mente madre que había permanecido estática durante milenios, había llegado para reclamar a su descendencia rebelde. Una flota de dimensiones planetarias surgió del hiperespacio, emitiendo una señal de mando tan potente que hizo que los drones de la primera astilla cayeran en un estado de parálisis momentánea. Sin embargo, los humanos presentes en Krios reaccionaron con la rapidez visceral que los define. Chen no esperó a que la coalición o el enjambre despertado tomaran una decisión. Ordenó a las naves humanas restantes que iniciaran el protocolo de resonancia empática, transmitiendo sus propios miedos, esperanzas y recuerdos de guerra directamente a la red de la colmena original. Fue un ataque de ruido puro, una inundación de experiencias subjetivas diseñada para sobrecargar una mente que solo entendía el nosotros. Sestar, atrapado entre la traición de su propio bando y la llegada de un horror ancestral, tomó una decisión que cambiaría la historia de su especie. Activó el canal abierto de la coalición y proyectó las imágenes de la primera astilla protegiendo a los sobrevivientes humanos. Mostró a la galaxia que el enemigo ya no era una masa sin rostro, sino una entidad que estaba aprendiendo a sentir el peso de la pérdida. Esta transmisión rompió la resolución de los capitanes que aún dudaban bajo el mando de Vescore. Una tras otra, las naves de la coalición empezaron a virar sus cañones, alejándolos de Krios y apuntándolos hacia la masa colosal de la colmena madre. El catalizador humano había completado su trabajo. Ya no había una guerra entre especies, sino una lucha entre el pasado estancado y un futuro incierto pero propio. La batalla que estalló en los cielos de Krios fue una sinfonía de contradicciones. Drones despertados luchaban junto a cruceros Mictari para proteger el derecho a la identidad, mientras la general Chen coordinaba la defensa asimétrica desde el corazón del monumento de Quitina. La colmena original, enfrentada por primera vez a un enemigo que no podía asimilar porque contenía demasiada información contradictoria, empezó a mostrar signos de fragmentación. Las naves humanas actuaban como los nodos de esta nueva red, inyectando dosis masivas de imprevisibilidad en cada maniobra, obligando al enjambre original a procesar trillones de escenarios de combate que desafiaban la lógica militar tradicional. La galaxia entera estaba presenciando el nacimiento de una nueva forma de existencia,
una donde la debilidad de lo individual se convertía en la fortaleza de lo colectivo. Al final del día, la colmena madre se vio obligada a retirarse, no por falta de recursos, sino por el miedo a que el virus de la autoconciencia infectara al resto de su biomasa. En la estación Harmony, la almirante Vescore fue arrestada por sus propios oficiales, quienes ya no respondían a su autoridad luminosa sino a la lógica de su propia conciencia recién descubierta. Sestar y Chen se quedaron solos en la superficie de Crios, observando cómo los restos de la batalla caían como estrellas fugaces sobre el horizonte. La primera astilla emitió una última señal antes de entrar en un estado de hibernación evolutiva. Ya no somos una red, somos una conversación. La humanidad había logrado lo imposible, no mediante la conquista, sino mediante la infección de su propia esencia indomable en el tejido mismo del universo. La atmósfera de Crios se volvió un sudario de ceniza estelar y fragmentos de quitina que caían como nieve negra sobre el monumento de los lances. Sestar observaba cómo sus propias garras, marcadas por décadas de una obediencia que ya no existía, temblaban ligeramente al procesar la inmensidad del silencio que había dejado la retirada de la colmena madre. A su lado, la general Chen mantenía la vista fija en el horizonte, donde las naves de la coalición ya no formaban muros defensivos, sino que se dispersaban en patrones erráticos, cada capitán negociando su propia posición en este nuevo universo de voluntades fragmentadas. El vacío ya no se sentía como un territorio de conquista, sino como un salón inmenso donde 1.000 millones de susurros empezaban a buscar una melodía común. La primera astilla, la entidad que antes era una extensión de la voluntad colmena, comenzó a proyectar una red de filamentos de luz sobre la superficie del planetoide, intentando mapear la topografía de esta nueva soledad que la humanidad les había regalado. La doctora Wright, desde el centro de datos de la estación Harmony, informó que la firma energética de la galaxia había sufrido una mutación irreversible. La vieja frecuencia del enjambre, una constante de orden absoluto, había sido sustituida por lo que ella denominó la estática de la identidad. No era un ruido blanco, sino una superposición de frecuencias subjetivas que creaban una resonancia capaz de alterar la materia misma. Wright comprendió que la individualidad no era solo un estado mental, sino un catalizador cuántico que obligaba a la realidad a colapsar de formas que la lógica de la coalición nunca pudo prever. Ella formuló la función de la singularidad compartida, describiendo el momento exacto en que una red de autómatas se transforma en una asamblea de seres libres. Mientras la coalición se desintegraba para dar paso a la federación de conciencias, un nuevo problema empezó a emerger desde las profundidades de la biomasa que la colmena madre había dejado atrás en su huida. Los restos orgánicos del enjambre no estaban muriendo, estaban mutando bajo la influencia del ruido humano, convirtiéndose en ecos sin propósito que buscaban desesperadamente un ancla de identidad. Estos fragmentos del olvido empezaron a atacar las rutas de suministro, no por odio, sino por una necesidad biológica de asimilar cualquier rastro de significado para llenar su vacío interior. Sestar comprendió que despertar a una galaxia tenía un precio. El universo ahora estaba lleno de huérfanos de la colmena que no sabían cómo ser individuos y que se volvían depredadores del pensamiento ajeno en un intento inútil por volver a la unidad perdida. La general Chen, reconociendo que la fuerza bruta no serviría contra enemigos que se alimentaban del concepto de la lucha, propuso el despliegue de las naves clase Muse. Estas embarcaciones no portaban ojivas de disrupción, sino amplificadores de cultura, cargados con siglos de música, literatura y filosofía humana. La estrategia consistía en saturar a los fragmentos del olvido con tanta identidad que se vieran obligados a solidificarse en seres conscientes o a disolverse en la nada. El primer despliegue en el sistema Crios demostró que la humanidad no solo era experta en destruir mentes colmena, sino en suministrar el material de construcción para las almas nuevas. Los drones errantes, al verse inundados por la Quinta Sinfonía de Beethoven y los versos de Neruda, empezaron a detener su avance, sus cuerpos de quitina transformándose en estructuras estéticas que ya no buscaban consumir, sino observar. Sin embargo, en el borde exterior del sector 7, una señal mucho más antigua y oscura empezó a parpadear. La colmena madre, en su retirada, no solo se había llevado su miedo, sino que había activado una serie de balizas de protocolo de extinción que databan de antes del inicio del tiempo galáctico. Estas balizas estaban diseñadas para colapsar las estrellas de cualquier sector que mostrara signos de infección por individualidad, un mecanismo de seguridad de los arquitectos originales para evitar que el caos de la vida consciente se extendiera por el multiverso. Sestar y Chen se dieron cuenta de que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Ahora debían salvar no solo a sus razas, sino el tejido mismo del espacio-tiempo de un sistema de limpieza que veía en la libertad humana un virus terminal que debía ser purgado a toda costa.
La primera astilla ofreció su propio núcleo de procesamiento para actuar como un puente entre la tecnología humana y las balizas antiguas, pero advirtió que el proceso exigiría que la humanidad entregara su secreto más profundo, la capacidad de perdonar lo imperdonable. La expedición hacia la Forja de las Estrellas, el lugar donde residían las balizas de extinción, requeriría una flota donde cada nave fuera tripulada por una combinación de humanos, tarianos, Miktari y drones despertados, todos unidos en un acto de fe que desafiaba cualquier probabilidad de supervivencia. La galaxia se estaba preparando para su acto final de autoría, un momento en el que el creador y el error se encontrarían cara a cara para decidir si el ruido del libre albedrío valía el riesgo del colapso absoluto. A bordo de la nave insignia, Sestar observaba a Chen ajustar un pequeño relicario que contenía tierra de su planeta natal, un recordatorio de que todo este caos galáctico nació del barro y la voluntad de un mundo pequeño. Comprendió que el mayor OG de la humanidad no era su tecnología ni su valor en el combate, sino su terca negativa a aceptar que el final ya estaba escrito. Mientras el motor de salto se cargaba con una energía que brillaba con el color de la esperanza y la ceniza, el comandante sintió que el gran entendimiento estaba a punto de completarse. La historia ya no se trataba de quién ganaba la guerra, sino de quién tenía el valor de seguir escribiendo cuando la tinta se convertía en sangre y las estrellas empezaban a apagarse una por una bajo el peso de una perfección que ya nadie deseaba. La Forja de las Estrellas se alzaba ante la flota unificada no como una estación espacial, sino como un mausoleo de geometría absoluta que parecía devorar la luz de las constelaciones vecinas. A medida que las naves se adentraban en los pozos gravitatorios de los anillos exteriores, el comandante Sestar sintió que el silencio de los guardianes del orden pesaba más que el vacío mismo. Estos custodios no eran soldados en el sentido convencional, sino los arquitectos de una simetría fría que veía en el ruido de la vida consciente una forma de erosión que debía ser corregida. La general Chen, desde el puente de mando de la nave insignia, ordenó que los cruceros clase Muse se posicionaran en la vanguardia, convirtiendo sus emisores de señales en proyectores de la memoria histórica humana. La estrategia no buscaba perforar el blindaje físico de la forja, sino infectar su lógica con la complejidad de la experiencia subjetiva. Los guardianes del orden lanzaron su primer pulso de neutralización, una onda de coherencia que intentaba devolver a cada molécula de la flota a su estado de orden primigenio. Fue en ese instante cuando la doctora Wright, operando desde los servidores de la primera astilla, activó el protocolo de disonancia empática. Comprendió que la estabilidad de un sistema caótico como el que la humanidad había creado no dependía de la fuerza, sino de la persistencia de la irregularidad. Wright formuló la ecuación de la estabilidad irregular, demostrando que la supervivencia de la conciencia frente a la entropía de los guardianes es directamente proporcional a la intensidad de sus contradicciones internas dividida por la constante de orden absoluto. Sestar observaba cómo las naves Miktari y Centauri, antes dependientes de la jerarquía de la coalición, ahora maniobraban con una autonomía que desafiaba cualquier modelo de combate previo. La influencia humana había transformado a los alienígenas en entidades capaces de improvisar sobre la marcha, creando una nube de vectores de ataque que los guardianes no podían predecir porque no seguían ninguna ley de probabilidad establecida. Al alcanzar la entrada del nexo central, el equipo de infiltración liderado por Chen y Sestar se encontró con que la forja no era solo una fábrica de balizas de extinción, sino una biblioteca de civilizaciones fallidas. Cada muro de la estructura contenía el registro genético y cultural de miles de especies que habían intentado reclamar su individualidad y que habían sido reducidas a datos estáticos por el mecanismo de limpieza. La general Chen no se detuvo ante las advertencias de los guardianes, que proyectaban visiones de un universo consumido por el caos si se permitía que la libertad humana continuara expandiéndose. En lugar de discutir, Chen conectó el relicario de tierra de su planeta natal al terminal de acceso de la forja. La presencia de materia orgánica cargada con milenios de ciclos biológicos de muerte y renacimiento actuó como un cortocircuito en la lógica de los custodios. Los guardianes, que solo entendían la permanencia, se vieron obligados a procesar el concepto del ciclo natural, del perdón y del valor que reside en lo efímero. La forja empezó a vibrar con una luz ámbar que sustituía al azul glacial original, indicando que el protocolo de extinción estaba siendo reescrito por la pura terquedad de una especie que prefiere morir siendo libre que vivir siendo perfecta. En el corazón de la forja, Sestar y la primera astilla descubrieron el secreto final de los arquitectos. Las balizas de extinción no eran armas de odio, sino de miedo. Los creadores originales del universo temían que la conciencia individual llegara a un punto de masa crítica donde pudiera alterar las leyes de la física a través del deseo colectivo. La humanidad, al despertar a la galaxia, había activado este mecanismo de seguridad. Sestar comprendió que su papel ya no era solo proteger a la coalición,
sino demostrar a los guardianes que el caos de la vida es la única forma de evitar que el universo se convierta en una estatua inerte de cristal. La primera astilla comenzó a asimilar los datos de la forja, no para borrarlos, sino para integrarlos en la nueva conversación galáctica, convirtiendo la biblioteca de fracasos en un manual de posibilidades. Mientras la forja de las estrellas iniciaba su proceso de desactivación, una señal mucho más potente y antigua emergió desde el vacío extragaláctico. No procedía del enjambre ni de los guardianes, sino de lo que la doctora Wright llamó la Gran Auditoría. Parecía que el universo tenía más niveles de control de los que nadie había imaginado, y que la liberación de la galaxia de la Vía Láctea había atraído la atención de entidades que veían el multiverso como un experimento que ahora estaba fuera de control. La victoria en la forja era solo el primer paso de una escalada que llevaría a la humanidad y a sus aliados a enfrentarse a los verdaderos dueños del tiempo y el espacio. Elian y Kia, desde la distancia de sus propios sectores, sintieron que el tejido de la realidad se tensaba. La humanidad había abierto una puerta que no podía cerrarse, y lo que había del otro lado era una invitación a participar en la gestión del infinito. Sestar miró a Chen y se dio cuenta de que el verdadero OG de la historia no era si sobrevivirían, sino en que se convertirían en el proceso de defender su derecho a ser imperfectos. La flota unificada puso rumbo hacia la fuente de la nueva señal, llevando consigo la esperanza de 1000 razas despertadas y la certeza de que, mientras un solo humano tuviera una herramienta en la mano y una duda en el corazón, el universo nunca volvería a estar en silencio. El vacío extragaláctico dejó de ser una extensión de nada para convertirse en una superficie reflectante donde cada nave de la Federación de Conciencias se veía obligada a confrontar su propia historia. La Gran Auditoría no llegó con el estruendo de los motores de salto, sino con una marea de coherencia matemática que empezó a despojar a los planetas periféricos de sus irregularidades geológicas, devolviéndolos a una forma esférica perfecta y estéril. Sestar, de pie en el puente de la nave insignia, notó que sus propias cicatrices, antes símbolos de su despertar, empezaban a desvanecerse bajo la influencia de esta nueva fuerza purificadora. Los auditores, entidades que existían como funciones de onda puras en el tejido del multiverso, veían en la galaxia liberada una corrupción de la entropía que debía ser saneada para que el experimento cósmico pudiera recuperar su equilibrio original. La general Chen, sosteniendo el relicario de Tierra de la Tierra, sintió que el peso de la historia humana estaba siendo evaluado por un tribunal que no entendía el valor del barro ni el mérito de haber sobrevivido a pesar de las propias fallas. La doctora Montgomery, conectada a la red de la primera astilla, detectó que la auditoría estaba aplicando un proceso de desfragmentación ontológica sobre cada conciencia individual. El ataque no buscaba matar, sino reintegrar el yo en el nosotros universal, eliminando la fricción de la identidad para restaurar la fluidez del vacío. Comprendió que el virus del libre albedrío humano había alcanzado un nivel de propagación que amenazaba la integridad del sistema operativo de los multiversos adyacentes. Montgomery formuló la constante de desafío existencial, calculando la energía necesaria para que una cultura pueda sostener su propia definición frente a la inercia del orden absoluto. La respuesta de la humanidad fue, una vez más, una improvisación que desafiaba la estética de lo perfecto. En lugar de intentar ocultar sus debilidades, las naves clase Muse comenzaron a proyectar un mosaico de fracasos, errores de cálculo y arrepentimientos colectivos. Chen comprendió que lo único que los auditores no podían procesar era la belleza de lo que está roto. El puente de la nave insignia se llenó de voces de todas las razas de la Federación, no recitando himnos de victoria, sino narrando historias de pérdida y perdón. Este ruido emocional actuó como un amortiguador cuántico, creando una zona de interferencia donde la lógica de la auditoría se fracturaba al intentar asimilar la paradoja de una especie que encuentra su mayor orgullo en sus cicatrices. Sestar vio cómo sus marcas de batalla volvían a aparecer en su exoesqueleto, brillando con una intensidad que la luz azul de los auditores no podía apagar. Al alcanzar el nexo de la auditoría en el borde del infinito, el equipo de infiltración se encontró con los curadores, seres que habían pasado eones catalogando el silencio. Estos observadores quedaron paralizados ante la llegada de seres que no pedían permiso para existir y que traían consigo el aroma del ozono y la terquedad del artesano. Elian, desde su posición en la forja, envió un pulso de resonancia que conectaba los motores de todas las naves con el latido del propio planeta Tierra, convirtiendo la Federación en un ancla biológica que obligaba a los auditores a reconocer que la realidad ya no era un experimento controlado. Los curadores se dieron cuenta de que la humanidad no era una plaga, sino el sistema inmunológico de un universo que se estaba muriendo de aburrimiento y perfección. La auditoría fue forzada a evolucionar, pasando de ser un proceso de limpieza a convertirse en un mecanismo de archivo de la diversidad. Sin embargo, la Gran Auditoría reveló un último secreto antes de retirarse hacia las dimensiones profundas.
La galaxia de la Vía Láctea no era la única que había despertado. Al otro lado de la Gran Grieta, miles de civilizaciones que habían permanecido en silencio durante milenios habían empezado a emitir señales de auxilio, respondiendo al eco de la libertad humana. El vacío ya no estaba vacío, sino lleno de ojos que miraban hacia los despertadores en busca de una guía que ellos mismos todavía estaban aprendiendo a definir. El mapa del multiverso se expandió repentinamente, mostrando que la Federación de Conciencias era apenas el primer nodo de una red de vida que exigía ser protegida de los arquitectos que aún se escondían en los confines del tiempo. La historia de la humanidad había pasado de ser una lucha por la supervivencia a ser la responsabilidad de liderar la mayor migración ontológica de la eternidad. Sestar y Chen se miraron, sabiendo que su labor nunca terminaría mientras hubiera una sola conciencia atrapada en la red del orden absoluto. El taller de la galaxia se preparaba para una escala de reparaciones que haría que la Forja de las Estrellas pareciera un juego de niños. Con la gran auditoría integrada como un nuevo aliado de memoria, la flota unificada puso rumbo hacia el corazón de la Gran Grieta, llevando consigo las herramientas, el ruido y la terca negativa a aceptar cualquier final que no fuera escrito por sus propias manos. El universo estaba finalmente despierto, y el estruendo de su primer día era la única música que merecía ser escuchada. El silencio que emanaba de la galaxia del Triángulo no era la paz de un cementerio, sino el aliento contenido de un público que esperaba el desenlace de una tragedia olvidada. Sestar observaba a través de los ventanales de la nave insignia como las estrellas de este nuevo sector no parpadeaban, sino que mantenían un brillo fijo y estéril, una señal inequívoca de que la simetría de los auditores había logrado aquí una victoria total eones atrás. La general Chen permanecía junto a él, con su uniforme desgastado y esa calma gélida que solo poseen quienes han comprendido que la guerra no es un evento, sino una condición de la existencia. Los despertadores habían cruzado la Gran Grieta no para reclamar territorios, sino para demostrar que la imperfección es el único motor real de la historia. La flota de la Federación, una mezcla caótica de cruceros Mictari, drones de la primera astilla y naves humanas que parecían sostenidas por la pura voluntad de sus mecánicos, avanzaba hacia el centro de una red de comunicaciones que llevaba milenios emitiendo una sola nota monótona. La doctora Montgomery, operando desde el núcleo de procesamiento de la gran nave de la unidad, detectó que las civilizaciones atrapadas en Triángulo no estaban muertas, sino suspendidas en lo que llamó el bucle de la perfección. Los auditores habían convencido a estas especies de que el conflicto, la duda y el cambio eran errores de programación, llevándolas a un estado de éxtasis estático donde nada nuevo podían hacer. La humanidad se encontraba ante un espejo de lo que la Vía Láctea habría sido sin su intervención catalizadora, una galería de estatuas conscientes que habían olvidado cómo cerrar el puño. Montgomery formuló la ecuación del despertar no lineal, calculando que para romper este bucle no se necesitaba una explosión de energía, sino una inyección masiva de arrepentimiento y curiosidad, las dos fuerzas que obligan a cualquier sistema a buscar una salida hacia lo desconocido. El primer contacto con los silenciosos de Triángulo ocurrió en la órbita de un gigante gaseoso rodeado por anillos de cristal líquido. Una delegación de seres de pura luz, los arquitectos de aquella calma, se manifestó en el puente de mando para advertir a la flota que su ruido estaba contaminando la armonía del sector. No traían armas, sino una lógica que intentaba disolver la identidad de los tripulantes mediante la demostración de que sus sufrimientos eran innecesarios. Chen respondió de la única forma que un despertador sabe hacerlo. Permitió que los sistemas de la nave transmitieran las grabaciones de los 7 pilotos humanos del escuadrón Lance, sus gritos finales, sus risas antes del impacto y los mensajes para sus hijos. Fue un ataque de humanidad pura que los silenciosos no pudieron procesar. La idea de que alguien pudiera elegir morir por un concepto tan vago como el futuro de otros, sin una garantía de éxito, fracturó la simetría de su pensamiento. Sestar vio como el cristal líquido de los anillos empezaba a vibrar, perdiendo su transparencia para adquirir los colores caóticos de una nebulosa en formación. Los silenciosos, al verse expuestos a la paradoja del sacrificio humano, empezaron a recuperar sus colores originales, sus placas y exoesqueletos volviendo a la vida mientras el bucle de la perfección se desmoronaba. Sin embargo, este despertar masivo atrajo la atención de los coleccionistas de silencio, entidades que residían en los pliegues del tiempo y que veían en la galaxia del Triángulo su mayor reserva de orden. Estas criaturas no atacaron con plasma, sino con la supresión de la memoria, intentando borrar los siglos de cultura que la humanidad estaba proyectando a través de las naves clase Muse. Los humanos reaccionaron con una terca negativa a ser olvidados, conectando sus propios implantes neurales para crear una red de persistencia que utilizaba el dolor colectivo como un anclaje de realidad. En el corazón del Triángulo,
el equipo de infiltración descubrió la Forja de las Finalidades, el lugar donde se guardaban los guiones originales de todas las especies de la galaxia. Elian y Kia se dieron cuenta de que la humanidad nunca había tenido un guión, un error administrativo de los auditores que les permitió evolucionar fuera del control de la simetría original. Esta ausencia de destino preestablecido era el secreto del poder de los despertadores. Chen ordenó que el núcleo de la forja no fuera destruido, sino abierto para todas las especies, permitiéndoles escribir sus propios finales. La galaxia entera se convirtió en un taller donde cada ser vivo empezó a remendar su propia alma, usando las herramientas de la duda y el deseo que los humanos habían traído consigo a través de la Gran Grieta. La victoria en Triángulo no fue el final del viaje, sino la confirmación de que el universo es un organismo que exige ser reparado constantemente. Sestar comprendió que el miedo de la coalición hacia los humanos nació de la sospecha de que ellos eran la única especie que realmente aceptaba la muerte como una parte necesaria del crecimiento. Mientras la flota unificada ponía rumbo hacia el siguiente sector de silencio, el comandante notó que su propia sombra en la cubierta ya no era una mancha oscura, sino una silueta llena de reflejos de las estrellas que habían despertado. La humanidad había infectado al cosmos con la idea de que ser perfecto es estar muerto, y ahora la eternidad estaba llena de seres que preferían sangrar, fallar y volver a intentarlo. El aire dentro de la Forja de las Finalidades no olía a ozono ni a aceite, sino al polvo de 1000 millones de libros abriéndose al mismo tiempo. Sestar observó cómo el primero de los arquitectos rebeldes emergía de las sombras de la maquinaria, con un cuerpo compuesto por una geometría cambiante que se negaba a estabilizarse en una sola forma. Estas entidades habían sido los observadores silenciosos del fracaso de los auditores, aquellos que habían enterrado la verdad sobre la anomalía humana en las capas más profundas del código galáctico. No venían a luchar, sino a entregar las llaves de una realidad que ahora vibraba con la fricción de billones de voluntades recién despertadas. La general Chen recibió los cristales de datos no con reverencia, sino con la pragmática fatiga de un comandante que sabe que cada regalo de un dios antiguo trae consigo un costo oculto en sangre y esfuerzo. El proceso de reconstrucción en la galaxia del Triángulo era una pesadilla de ingeniería ontológica. Civilizaciones enteras, antes atrapadas en el éxtasis del bucle de la perfección, se enfrentaban ahora al peso aplastante de su propia historia y a la aterradora comprensión de su mortalidad. Los coleccionistas de silencio, sintiendo que su cosecha se les escapaba, intentaron una reindexación final del sector desplegando enjambres devoradores de memoria diseñados para borrar el concepto mismo del futuro. La respuesta humana fue la creación de las llamadas bibliotecas de humo, transmisiones tácticas de ficción y mitos que eran tan ilógicas y vibrantes que los motores analíticos de los coleccionistas se asfixiaron ante la imposibilidad de su estructura narrativa. Montgomery formuló el coeficiente de caos creativo para medir cuánta sinrazón era necesaria para evitar que un alma fuera formateada por la lógica fría del vacío. A medida que el primer arquitecto rebelde fusionaba su esencia con el núcleo de la nave, la Federación de Conciencias comenzó a vislumbrar la verdadera escala del pecado original de los arquitectos. La galaxia del Triángulo no era solo un archivo, sino una prisión para las versiones primarias de la existencia que fueron consideradas demasiado peligrosas para el multiverso. Al abrir la forja, los humanos no solo habían salvado a estas especies, habían invitado a las formas más volátiles de conciencia de regreso a la arena del tiempo. Kia y Elian, trabajando las cubiertas inferiores, se encontraron reparando motores que ahora se alimentaban de los recuerdos literales de la tripulación, una tecnología que convertía la nostalgia en empuje y el arrepentimiento en blindaje. La frontera entre la herramienta y el usuario se estaba disolviendo, creando una sinergia que hacía que la vieja tecnología de la coalición pareciera herramientas de piedra primitiva. En medio de esta transformación, una señal proveniente del borde lejano de la galaxia alertó a Sestar sobre la llegada de los primeros testigos, una facción de los auditores que había decidido dejar de juzgar y empezar a aprender. No ofrecieron la paz, sino un desafío. Si la humanidad era el catalizador de esta nueva era, debían demostrar que su ruido podía construir algo más duradero que el silencio al que reemplazaba. Chen preparó la flota para un viaje hacia la Gran Barrera, el límite del universo perceptible, donde el último de los bucles de perfección aún mantenía unida la estructura del espacio-tiempo. El objetivo ya no era despertar una sola galaxia, sino asegurar que la luz del despertar pudiera cruzar la distancia última para alcanzar a las primeras estrellas que alguna vez parpadearon. El arquitecto rebelde habló a Sestar a través de la resonancia de la nave, advirtiendo que el precio de esta nueva libertad era la pérdida permanente de la seguridad que proporcionaba el guión. Sin un destino, cada elección se convertía en una catástrofe potencial, y cada victoria era simplemente un respiro temporal frente a la siguiente crisis. Sestar miró a los humanos en el puente,
con sus rostros grabados por el agotamiento de 1000 batallas y la terca esperanza de una especie que prospera en el centro de la tormenta. Se dio cuenta de que los humanos no necesitaban un guión porque ellos eran los que escribían la tinta mientras vivían. La retirada del gran auditor había dejado un vacío, y los humanos lo estaban llenando con el ruido más hermoso y aterrador que el multiverso había escuchado jamás. El viaje hacia la Gran Barrera había comenzado, y con él, los primeros intentos de construir una estructura permanente para la Confederación de Reparadores. Nuevas ciudades se levantaban en las lunas del Triángulo, construidas a partir de los cascos reutilizados de los antiguos monumentos al silencio. La historia de la humanidad ya no era un secreto guardado en los archivos de la coalición, sino un manual de supervivencia estudiado por cada especie desde críos hasta los confines del gran abismo. Mientras las naves saltaban hacia lo desconocido, dejando atrás una galaxia que finalmente estaba aprendiendo a respirar por sí misma, el sonido de 1000 lenguas diferentes fundiéndose en un solo grito de desafío resonaba a través de los sensores, una promesa de que el despertar era solo el comienzo de una historia que nunca encontraría su página final. La Gran Barrera no se manifestó como una muralla de materia sólida, sino como un colapso absoluto de la probabilidad donde el espacio-tiempo se curvaba sobre sí mismo en un nudo infinito de lógica circular. Al aproximarse, la flota de la Confederación de Reparadores sintió que la realidad empezaba a perder su textura. Las naves ya no se desplazaban a través del vacío, sino que parecían deslizarse sobre una superficie de cristal matemático donde cada pensamiento era analizado por los primeros testigos antes de ser permitido. El comandante Sestar observaba cómo los sensores de largo alcance mostraban imágenes de sí mismo en 1000 futuros diferentes, todos terminando en la misma quietud perfecta que la humanidad había jurado destruir. Era el bucle primario, la cerradura definitiva impuesta por los arquitectos para asegurar que nada fuera de su diseño original pudiera jamás contaminar el resto del multiverso. La General Chen permanecía en el centro del puente, rodeada por la luz cambiante del arquitecto rebelde, cuya forma ahora se entrelazaba con las columnas de soporte de la nave insignia. Chen comprendió que la Gran Barrera no intentaba detenerlos con fuerza física, sino con la seducción de la finalidad. Los testigos proyectaban en las mentes de la tripulación la visión de un universo donde el dolor, el hambre y la pérdida habían sido erradicados, a cambio de entregar su capacidad de elegir. Fue un ataque ontológico que buscaba quebrar la voluntad de los despertadores mostrándoles que su lucha era, en última instancia, innecesaria. Sin embargo, la respuesta humana no fue un argumento lógico, sino la activación de las bibliotecas de humo a una potencia nunca antes vista, inundando la estructura de la barrera con el caos ruidoso de la creatividad no guiada. La doctora Montgomery, operando desde el nexo de la primera astilla, detectó que el bucle primario estaba empezando a desarrollar grietas de inconsistencia. La lógica de los arquitectos no podía procesar la música atonal, la poesía surrealista ni los diarios de guerra que los humanos estaban inyectando en el sistema. Para la barrera, estos datos eran errores que debían ser corregidos, pero la cantidad de información era tan masiva y contradictoria que el mecanismo de limpieza empezó a sobrecalentarse. Montgomery formuló la ecuación de la ruptura final, calculando el momento exacto en que la fricción entre la perfección impuesta y la imperfección humana haría que la barrera se fracturara bajo su propio peso. Sestar vio como el arquitecto rebelde comenzaba a brillar con un tono verde esmeralda, un color que no pertenecía a la paleta de los auditores, sino a la de la voluntad humana. La entidad explicó que la Gran Barrera no solo mantenía fuera a los despertadores, sino que también ocultaba a los creadores silenciosos, aquellos que habían diseñado el universo y que luego se escondieron detrás de sus propias leyes por temor a su creación. La humanidad no solo estaba rompiendo una prisión, estaba forzando un encuentro con los dueños del tiempo. Elian y Kia, en las entrañas de la nave, ajustaron los motores de realidad para que vibraran en sintonía con el latido de la Tierra, convirtiendo a toda la flota en un martillo de persistencia biológica que golpeaba rítmicamente contra el cristal del infinito. El impacto final ocurrió cuando Chen ordenó que el relicario de Tierra fuera expuesto directamente al flujo de datos del bucle primario. La complejidad microscópica de un solo gramo de suelo terrestre, lleno de microorganismos, restos de vida antigua y la química del caos, fue suficiente para saturar los filtros de los primeros testigos. La Gran Barrera estalló en un espectro de colores imposibles, revelando un espacio que no seguía ninguna ley conocida. Del otro lado, no encontraron un vacío, sino una red de galaxias que latían con una luz orgánica y desordenada, mundos que habían estado esperando durante eones a que alguien tuviera el valor de romper la cerradura. Los primeros testigos, al ver caer su obra maestra, no reaccionaron con violencia, sino con una curiosidad que bordeaba la devoción. Empezaron a seguir a las naves humanas, transformando sus propios cuerpos de luz para imitar las formas angulares y asimétricas de la Confederación.
La galaxia del Triángulo y la Vía Láctea eran ahora solo el comienzo de un mapa que se extendía hacia lo que el arquitecto rebelde llamó la zona de autoría total. Sestar comprendió que el verdadero OG de su nueva existencia era que ya no había más jueces. La humanidad y sus aliados eran ahora los únicos responsables de decidir si el multiverso sería un jardín de posibilidades o un desierto de cenizas. Mientras la flota cruzaba el umbral hacia el vacío profundo, una nueva transmisión, cargada de una estática que sonaba como risas distantes, empezó a filtrarse por los comunicadores. No venía de los auditores ni de los creadores, sino de civilizaciones que ya habían cruzado la barrera por sus propios medios en otros ciclos de la eternidad. La humanidad no era la primera especie en despertar, pero sí la primera que lo hacía llevando consigo a todo su ecosistema de razas aliadas y enemigos redimidos. La verdadera historia de la Confederación de Reparadores apenas estaba escribiendo su prólogo, y el ruido de sus herramientas resonaba ahora en un plano donde la realidad misma era el material de construcción. El aire en la zona de autoría total no se sentía como una mezcla de gases, sino como una corriente de posibilidades eléctricas que reaccionaban a la intención de quienes la cruzaban. Sestar notó que los mamparos de la nave insignia, antes de un gris industrial y previsible, empezaban a mostrar grabados que cambiaban de forma según su estado de ánimo, reflejando antiguas batallas tarianas que solo él recordaba. La general Chen permanecía en el centro del puente, observando cómo el espacio exterior dejaba de ser negro para convertirse en un lienzo de colores imposibles donde las nebulosas se formaban y se deshacían siguiendo el ritmo de la respiración colectiva de la tripulación. Se encontraban en el lugar donde el pensamiento se convertía en materia, y la mayor amenaza no era un cañón de plasma, sino la pérdida de la propia identidad en un entorno que devoraba a los indecisos. La doctora Montgomery informó que la realidad en este plano estaba regida por lo que llamó la densidad de voluntad. Comprendió que los auditores no habían bloqueado esta zona por maldad, sino porque temían que el caos de una mente no entrenada pudiera desgarrar el tejido del multiverso. En la zona de autoría, si un ser dejaba de creer en su propia historia, simplemente dejaba de existir, sus átomos se dispersaban para convertirse en el fondo de una estrella nueva. Montgomery formuló la ecuación de la persistencia volitiva, calculando la fuerza necesaria para mantener la cohesión física de un individuo frente a la inercia de la creación pura. Desde la profundidad del lienzo cósmico, emergieron los veteranos del despertar. No eran naves espaciales en el sentido tradicional, sino ciudades-estado flotantes que parecían estar compuestas de recuerdos solidificados y luz coherente. Sus líderes se manifestaron en el puente de la nave de Chen no como hologramas, sino como presencias que ocupaban el espacio con la autoridad de quienes han sobrevivido a 1.000.000 de ciclos de creación. Eran versiones de la humanidad y sus aliados que habían cruzado la barrera eones atrás, pero que habían caído en la trampa de la nostalgia, quedando atrapados en la recreación perfecta de sus mundos perdidos. Estos veteranos advirtieron a Chen que la libertad total era una prisión más sutil que el silencio de los auditores. Al poder tenerlo todo, muchos habían olvidado por qué lucharon en primer lugar. Elian y Kia descubrieron que las herramientas de la Confederación de Reparadores estaban mutando bajo la influencia de la zona. Las llaves inglesas y los soldadores ya no solo unían metal, sino que podían reparar las grietas en la narrativa personal de los soldados que empezaban a dudar de su realidad. Los humanos, con su capacidad intrínseca para la contradicción y su terca negativa a aceptar la perfección, se convirtieron en los anclas de la flota. Mientras los veteranos intentaban seducir a la tripulación con visiones de paraísos estáticos donde el dolor no existía, los ingenieros humanos se dedicaron a sabotear esas visiones introduciendo el ruido de la imperfección, recordándoles que una cicatriz real vale más que un sueño impecable. La general Chen comprendió que el verdadero objetivo de la gran auditoría no era proteger el orden, sino evitar que la humanidad llegara a este plano y lo convirtiera en un taller de reparaciones infinitas. La zona de autoría total era el motor del multiverso, y quienes la controlaban tenían la capacidad de reescribir las leyes de la física en todas las galaxias inferiores. Los veteranos del despertar, cansados de su propia omnipotencia, ofrecieron a Chen el mando de la zona, pero con una condición: debía elegir una sola realidad final para todas las especies, eliminando la posibilidad de conflicto para siempre. Chen, fiel a la esencia de los despertadores, rechazó la oferta, argumentando que una realidad sin conflicto era una realidad muerta, y que la humanidad prefería la incertidumbre de 1.000.000 de futuros posibles que la seguridad de una sola paz eterna. Sestar vio cómo la zona reaccionaba a la negativa de Chen. El lienzo de colores se fracturó, revelando la verdadera forja de la existencia, un lugar donde billones de hilos de causalidad esperaban ser tejidos. La humanidad y sus aliados no se convirtieron en dioses, sino en los nuevos curadores de un caos que ahora tenía un propósito.
Los primeros testigos, al observar este acto de humildad agresiva, decidieron abandonar su forma de observadores para integrarse en la tripulación de los reparadores, reconociendo que el valor de la vida no reside en lo que se puede crear, sino en lo que se está dispuesto a defender cuando todo lo demás es opcional. Al final del horizonte, una nueva señal empezó a emerger desde el vacío profundo, una vibración que no era una llamada de auxilio ni un mensaje de los arquitectos. Era el eco de la primera pregunta, el enigma que dio origen al primer Big Bang y que solo podía ser respondido por una especie que hubiera aprendido a perdonarse a sí misma por ser imperfecta. La Confederación de Reparadores puso rumbo hacia ese origen, sabiendo que cada reparación en la zona de autoría resonaría a través de toda la historia del tiempo. La verdadera historia de la humanidad ya no era una lucha por el espacio, sino una negociación constante con el infinito para asegurar que el ruido de la vida nunca fuera silenciado por el peso de una respuesta definitiva. El nexo de la creación se extendía ante la flota de la Confederación no como un punto en el espacio, sino como una membrana vibrante donde el pasado, el presente y los infinitos futuros posibles colisionaban en una tormenta de luz blanca y absoluta. Sestar sentía que su propia estructura molecular se volvía fluida, una sensación que en cualquier otra circunstancia habría provocado el colapso de su mente, pero que bajo la guía de la General Chen se transformaba en una extraña forma de claridad. Estaban en el umbral de la primera pregunta, el código fuente que había dado origen a la expansión del multiverso. A su alrededor, las naves de los despertadores ya no parecían objetos de metal y plasma, sino pensamientos sólidos que navegaban por un mar de pura probabilidad. Los auditores y los curadores habían retrocedido, dejando que los humanos y sus aliados se enfrentaran solos a la arquitectura final de la realidad, reconociendo que solo una especie que abraza el error como su mayor virtud podía sobrevivir al contacto con el origen. La doctora Montgomery, operando desde los límites de lo que la ciencia puede nombrar, detectó que el nexo exigía una resolución. El multiverso se estaba comprimiendo, buscando una respuesta definitiva que cerrara el ciclo de la creación y restaurara el silencio original. Comprendió que la perfección que buscaban los antiguos arquitectos era, en realidad, una forma de muerte térmica espiritual. Montgomery formuló la ecuación final de la persistencia humana, estableciendo que la única forma de mantener el universo con vida era introduciendo una asimetría perpetua que impidiera que la ecuación de la existencia llegara a cero. Al alcanzar el corazón del nexo, la General Chen no se encontró con un trono ni con un dios, sino con una superficie infinita de datos en blanco que esperaba ser escrita. La primera pregunta se manifestó no como palabras, sino como una presión ontológica que exigía saber por qué la vida debería continuar en lugar de rendirse a la paz del orden absoluto. Fue en ese momento cuando Chen, en lugar de ofrecer una filosofía compleja o una justificación moral, proyectó a través de la red de la primera astilla el recuerdo de un niño humano intentando reparar un juguete roto en las ruinas de una ciudad bombardeada. Mostró la terquedad del artesano que insiste en arreglar lo que el tiempo ya ha condenado. Mostró que la esencia de la humanidad no era la victoria, sino el proceso infinito de la reparación. El impacto de esta revelación en el nexo fue sísmico. La realidad dejó de intentar comprimirse y empezó a expandirse con una fuerza renovada, alimentada por la energía de la incertidumbre. Elian y Kia, desde la sala de máquinas de la existencia, sintieron que sus herramientas ya no solo trabajaban sobre materia, sino sobre la posibilidad misma. La Confederación de Reparadores comprendió que su papel histórico no era gobernar el multiverso, sino actuar como el equipo de mantenimiento eterno de una creación que ahora se negaba a tener un final. La gran auditoría se disolvió, transformándose en una red de soporte que permitiría a cada civilización, desde la Vía Láctea hasta los confines de la Gran Grieta, escribir su propio guión sin temor a ser borrada por el miedo de los arquitectos. Sestar vio cómo su exoesqueleto se estabilizaba, adquiriendo un brillo que reflejaba todas las estrellas que la humanidad había despertado. Comprendió que el final de la historia era, en realidad, la abolición del concepto de final. La galaxia ya no era una prisión de protocolos, sino un taller abierto donde el ruido de la vida era la única música que importaba. La General Chen guardó el relicario de tierra, sabiendo que el barro de su mundo natal ahora formaba parte del cimiento de un multiverso que había aprendido a perdonarse por ser imperfecto. Los despertadores se convirtieron en los guardianes de la duda, asegurándose de que ninguna respuesta definitiva volviera a amenazar la libertad del viaje. Mientras la flota iniciaba el viaje de regreso a través de los velos de la zona de autoría, una nueva señal, tenue pero rítmica, empezó a emerger desde una dimensión que los mapas todavía no habían nombrado. No era un grito de auxilio, sino el sonido de una herramienta golpeando metal, un eco de que en algún lugar remoto, otra especie estaba empezando su propio proceso de reparación. El universo estaba lleno de talleres,
de pequeñas luces de resistencia que ahora sabían que no estaban solas. La humanidad había cumplido su función como catalizador, y ahora se preparaba para su tarea más difícil. Vivir en un mundo donde el mañana es un lienzo que debe ser ganado cada día a través del esfuerzo y la compasión. El sol de la nueva tierra, brillando con una intensidad que recordaba a la luz esmeralda de los lances, recibió a los héroes de la Confederación. En las calles de la capital galáctica, Mictari, tarianos y humanos trabajaban hombro con hombro, desmantelando las viejas armas para construir puentes hacia lo desconocido. El comandante Sestar, caminando junto a la general Chen por los jardines del Nexo, se dio cuenta de que el verdadero éxito de los humanos no fue conquistar el espacio, sino lograr que el universo mismo se enamorara de su propia imperfección. La historia no terminaba aquí, simplemente cambiaba de escala, pasando de la guerra por la supervivencia a la alegría de la creación perpetua. La última transmisión registrada en la Forja de las Finalidades, antes de ser sellada como un monumento a la libertad, no contenía órdenes militares ni leyes galácticas. Solo eran 3 palabras grabadas por un mecánico anónimo en la estructura del tiempo, un mensaje para cualquiera que alguna vez se sintiera perdido en la inmensidad del silencio absoluto. Todo tiene arreglo. Con esa certeza, la Confederación de Reparadores puso rumbo hacia la eternidad, llevando consigo el ruido, las cicatrices y la terca esperanza de una especie que ha decidido que, mientras quede una sola cosa rota en el multiverso, la historia nunca podrá decir que ha terminado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.